Yo voy a tratar varias cosas que están en la ponencia, voy a hacer una pequeña introducción, que la presencia armenia en Argentina es ya casi más que centenaria, porque comienza a principios del siglo XX, pero el flujo mayor viene como consecuencia del genocidio de 1915, más exactamente a partir de 1923, cuando el Tratado de Lausana ignora los reclamos armenios. En esta ponencia yo me ocupo de la política de la Armenia soviética hacia la diáspora, en particular yo trato solamente en esta ponencia la diáspora de la Argentina, pero en realidad este conflicto que yo presento aquí entre la Armenia soviética y su diáspora se ve en otros lugares, particularmente en el caso de Francia y también en los Estados Unidos. Yo aquí trato el caso de la diáspora armenia de la Argentina. Después, los partidos políticos armenios, cómo reaccionan ante la sovietización de Armenia y, por último, cómo en la Argentina, cómo es la relación del Estado argentino hacia esta comunidad cuya república a la que hace referencia está en el bloque soviético en una época en que el comunismo era perseguido en Argentina. Estoy hablando de las décadas del 30, del 40 en particular, hasta el 50. ¿Por qué yo, comienzo a ver estos temas que tienen que ver con la Guerra Fría ya desde la época, lo trato desde 1920, porque a partir de la sovietización de Armenia en 1920 hay una breve república de Armenia de 18 al 20, donde que está mayoritariamente en manos de un partido, que es la Federación Revolucionaria Armenia. A partir del 20 se sovietiza y todo esto da lugar a una serie de problemas en toda la diáspora, de cómo se posiciona la diáspora frente a la Armenia soviética. La ponencia, sobre las fuentes son diversas. Yo en algunos casos, utilizo las fuerzas comunitarias armenias, la prensa comunitaria también de Buenos Aires. También hago mención a algunos artículos de diarios salidos en Francia, porque me parece importante para ilustrar, porque en realidad yo hice una comparación Francia-Argentina, solo que aquí recorté la parte correspondiente a la Argentina. También aquí salto bastante solamente para que se entienda, en todo caso, si no después vienen las preguntas, que en realidad cuando hablamos de Estado armenio, en realidad los armenios no han tenido realmente Estado desde la antigüedad, todo repartida el pueblo armenio, los armenios entre distintos imperios, el ruso, el persa, fundamentalmente el Imperio Otomano. La mayoría estuvo en el Imperio Otomano, donde ocurrió el genocidio, y luego, a partir de, cuando los sobrevivientes emigran, viene el tema de dónde, poner esta idea de madre patria. En un imperio, o Turquía, ya Turquía, estamos hablando de Turquía en 1923, que los exterminó, que los expulsó y demás, o en la efímera República de Armenia, o la República de Armenia, la Armenia soviética luego, que gracias a, esto es una presión de los propios armenios, por lo menos de algunos, gracias a Rusia o a la URSS, que se salvó, ¿no? Entonces está ese dilema de cuál es la madre patria. Finalmente, para algunos sí, la madre patria pasa a ser la Armenia soviética, y para otros no, y ahí vienen los problemas que un poco voy a tratar de explicar rápidamente. Entonces, con la sovietización de Armenia en 1920, digamos que la Armenia soviética pasó a ser para algunos espontáneamente la madre patria, siendo que la mayoría no conocía, la Armenia soviética, ni siquiera conocía la Armenia, porque la mayoría había venido, como dije antes, del Imperio Otomano, pero era para algunos la única posible. Esta nueva realidad modificó, la cosmovisión que tenían de los armenios sobre dónde poner el énfasis. A su vez, Armenia, o sea, sovietizada, ya también le interesaba establecer vínculos con su diáspora.
Entonces empezó, digamos, en esta primera etapa, estamos hablando de 1920, una de las modalidades que Armenia soviética, digamos, encontró para restablecer o establecer vínculos con la diáspora es la creación de un comité que se llamó HOC, Comité de Ayuda Armenia. Este comité, digamos, es la primera institución creada desde la Armenia soviética para el vínculo con su diáspora. Hubo filiales en Francia. En Francia realmente este comité fue activo, tuvo muchos seguidores, primero porque la comunidad armenia de Francia fue muy importante, ya del siglo XIX, ahí está la presencia armenia en ese país. Francia, recuerden ustedes que es un país donde se dirimía muchas de las cuestiones post Primera Guerra Mundial, en particular la conferencia del país, donde se iba a resolver, digamos, la situación de las minorías del Cáucaso, particularmente el caso de los armenios. Entonces, hay un interés particular por enviar de parte de la Unión Soviética representantes a Francia, no sí la Argentina. No obstante, este comité de ayuda armenia, tiene sus filiales aquí, pero de corta duración, porque hay una oposición muy grande de los sectores que no son prosoviéticos contra este comité. Bueno, ahora avanzando bastante, quiero mencionar un poco qué es el núcleo de esta ponencia, es las tensiones entre la Armenia soviética y las diversas corrientes políticas y el vínculo a su vez con el Estado argentino. Si bien, como dije antes, la presencia soviética en Buenos Aires fue menos visible que en otros lugares de la diáspora, los choques fueron intensos y en ocasiones violentos. La corriente prosoviética de Buenos Aires estuvo representada, Armenia, me estoy refiriendo siempre a la comunidad armenia, obviamente, estuvo representada por una asociación denominada Unión Cultural Armenia, que existe en la actualidad, y por una de las filiales de HOC, que estoy hablando de la década del 20-30, todavía HOC existía, el Comité de Ayuda Armenia. La filial de Buenos Aires contaba con también varios miembros que eran obreros, artesanos, pequeños comerciantes. El número de socios, si bien se fue incrementando, en realidad esta institución se debilitó primero porque incluso la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Armenia, no la apoyó. Fundamentalmente no la apoyó por su postura, porque no tuvo una postura por las figuras que la dirigieron en esta primera etapa, fue claramente antisoviética. Entonces todo lo que fuera una representación de la Unión Soviética o la Armenia Soviética en Argentina tuvo el rechazo o digamos la indiferencia al menos de la Iglesia, pero fundamentalmente también porque existía un partido político, la Federación Revolucionaria Armenia, o FRA, que también se opuso claramente. ¿Por qué? Esto estaba en la introducción, pero ahora lo voy a decir aquí rápidamente. Porque este partido había estado al frente de la República de Armenia desde el 18 al 20 y con la sovietización fueron expulsados totalmente. Desde entonces este partido prácticamente y hasta 1991 ejerció una gran oposición a todo lo que fuera la postura soviética. Pero no solo, los tres partidos políticos, es una paradoja también que uno que fue claramente opositor fue la Federación Revolucionaria Armenia, otro partido que era de orientación liberal, que era el partido Rancabar, sin embargo apoyó a Armenia Soviética porque la consideró como la única opción posible. Por lo menos si hay una república la tenemos que respetar, tenemos que conmemorar. Y el día de la celebración de la República también fue otro motivo de división, porque para los soviéticos la República, y eso es hasta el día de hoy, que este año fue la primera vez en Buenos Aires que se celebraron juntos las dos repúblicas, o sea, la República del 18 al 20,
que, digamos, que defendía o que sostenía la Federación Revolucionaria Armenia, y la República Soviética, la Sovietización de Armenia, que, digamos, celebraba la orientación prosoviética. Entonces, toda esta división, que fue más o menos violenta, se mantuvo hasta la actualidad, y en este año se resolvió, creo que por primera vez, celebrar juntos ambas repúblicas. Ahora, con respecto a la postura de la Iglesia, hay una cuestión muy importante a tener en cuenta, que es que la sede de la Iglesia armenia está en Etchmiadzin, la República de Armenia, es una ciudad cercana, una localidad cercana a Yerevan. Esa era la sede. Y sin embargo, el vínculo durante la sovietización a partir de la sovietización de Armenia con la Iglesia Armenia de Buenos Aires fue un vínculo prácticamente inexistente. Y la Iglesia de Buenos Aires también adoptó una política distante, y sobre todo, particularmente, trató, por ejemplo, cuando era invitado cuando yo les comenté el Comité de Ayuda Armenia, cuando era invitado para una actividad o para la celebración, por ejemplo, del 29 de noviembre de la República Soviética, la Iglesia Armenia no participó. Eso surge de las actas de la institución administrativa de la Iglesia Armenia. Y otra de las cuestiones era el izamiento de la bandera. Estaba la bandera soviética y la bandera de la República de Armenia del 18 al 20, que es la del partido, la Federación Revolucionaria Armenia. Finalmente también en esta etapa se optó por no izar ninguna bandera. En todo momento, eso surge en las actas también, en todo momento la Iglesia Armenia trató de evitar conflictos con el Estado argentino, ¿no? Y trató de mantener buenas relaciones, evitar que fueran considerados como prosoviéticos, y por eso mantuvo una distancia muy estricta con la orientación prosoviética. El otro punto que trato son los cambios en la política de Armenia y respuesta de la comunidad armenia de Buenos Aires y el surgimiento de la fracción neosoviética. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en 1945, un poco lo que mencionaba el embajador en la mañana, la política de la Armenia soviética sobre la Unión Soviética hacia la diáspora se comenzó a ser un poquito más abierta, y una de las cuestiones, saqué otros puntos también, pero digo claramente un tema muy importante es el tema de la apertura, que también fue mencionado rápidamente, de la apertura de la Unión Soviética hacia la diáspora, hacia las comunidades que vivían en distintas partes del mundo, entre esas la comunidad armenia argentina, lo que se conoce como la repatriación. Un dato que puede interesar es que de los 100.000 armenios que volvieron a la Armenia soviética, de toda la diáspora, Estados Unidos, Francia y demás, de Francia volvieron los 10.000 con la esperanza de una nueva vida, una vida mejor, que después se desilusionaron y retornaron a Francia. Pero tengo que decir que de la Argentina prácticamente son muy pocos los que volvieron. Yo creo que eso tiene que ver con la política migratoria de recepción de la Argentina, que ya estaban en vías de integración, las posibilidades, si bien eran ya sectores medios bajos, ya estaban, digamos, como vislumbrando un futuro mejor, y de la Argentina fueron muy pocos, los pocos que fueron volvieron, y eso es un elemento muy importante a tener en cuenta. Digamos que la corriente prosoviética, digamos, un tema que yo también trataba era como el tema del liderazgo, como por ser la Iglesia Apostólica Armenia el centro de la vida comunitaria, los partidos políticos trataron de ocupar el consejo directivo. Entonces, en esta etapa de apertura de la Unión Soviética, la corriente prosoviética aprovecha para ocupar, digamos, porque era muy importante, tener la Iglesia era como dirigir a la comunidad.
La corriente prosoviética es la que, digamos, domina por algunos 2 periodos el Consejo Directivo de la Iglesia, pero esto es hasta 1951, para luego, en 1951, por un breve periodo, pero en el año 1968 el Consejo Directivo finalmente de la institución administrativa de la Iglesia Armenia es ocupada por la corriente antisoviética. Pero bueno, yo fui muy rápido, ahora simplemente voy a leer las conclusiones. Es esto, creo que en todo caso después se leerá en algún lugar. Bueno, en los años previos al inicio de la Guerra Fría de la República Armenia promovió su influencia sobre la diáspora y compitió por el liderazgo y se enfrentó con las diversas corrientes políticas promoviendo su polarización. De ese modo, la sovietización de Armenia impulsó fuertes contradicciones y conflictos, así como divergencias de intereses de 2 mundos dispares, la República de Armenia Soviética y la diáspora. La comunidad armenia de Argentina, este hecho se expresó en un agudo proceso de aceptación y de oposición al débil Estado armenio. Algunos sectores de la diáspora consideraron que para que este sobreviviera debía reconocer la mediación de un implacable realismo político, de aceptación de un Estado armenio posible. En cambio, la polarización de los partidos políticos, a favor o en contra, se agudizó entre la corriente pro y antisoviética. El campo de batalla fue, como muchas comunidades de la diáspora, la Iglesia Apostólica Armenia. No obstante, con la independencia de la República de Armenia en 1991, pareció cerrarse las heridas al interior de la sociedad armenia por las posturas históricas confrontadas frente a la cuestión territorial y la discusión sobre el liderazgo comunitario para resolverse mediante la aceptación de la diversidad de roles institucionales y la complementación de tareas en casos específicos. Bueno, y llegué, muchas gracias.